Eso me ayuda a mí como maestro, pues, si pudiéramos decirle, saber que están reteniendo. Mi deseo no es correr y tirar semilla nada más por tirarla, pero quiero estar seguro que la semilla está produciendo algo o que la semilla está cayendo en sus vidas y que verdaderamente van a dar fruto por causa de que retienen la palabra. Así es que Diana, Hello. Okay. um, do I say it in Spanish? Or en español, porque están Okay. Rudy está traduciendo. Okay. Tenemos que pedirle a Dios primeramente y buscar la mente y el corazón de Dios, el deseo y el diseño que Él nos hizo y el propósito por el cual estamos aquí. Tenemos que pedirle a Dios que nos muestre qué es, por medio del Espíritu Santo, ser guiados a lo que es nuestro propósito y lo que somos diseñados para este tiempo, y obedecer la voz de Dios y hacer ese propósito y no desviarnos fuera de orden a querer hacer otras cosas que no somos diseñados, o como estábamos hablando de parte del cuerpo, ser la parte que nos corresponde ser y hacerlo al 100% completamente en lleno todo lo que tenemos que hacer en esa área. ¿Y por qué es importante que podamos funcionar siendo la parte del cuerpo que Dios nos llamó a ser? Oscar. Es importante eso porque caminamos en nuestro propósito, en lo que Dios tiene para nosotros, y aún crecemos más espiritualmente y caminamos pues bajo el propósito de Dios a donde nos quiere llevar. Si estamos fuera de su propósito, no vamos a crecer y vamos a andar estancados. ¿Alguien más? Adán. ¿Mande? ¿Me la repite? ¿Cómo, mijo? La pregunta, No. ¿es importante? Es por qué es importante estar dentro o ser de la función donde Dios nos llamó a funcionar. Ser la parte del cuerpo que Dios nos llamó y que podamos trabajar al 100% en esa área. ¿Por qué es importante? Bueno, primeramente el cuerpo está compuesto por varios miembros, brazos, piernas. Sin embargo, para que el cuerpo pueda funcionar y caminar, se necesitan 2 pies. Entonces, podría funcionar quizás con 1, sin embargo, Dios hizo un propósito de 2 para apoyarse mejor, los brazos para poder trabajar. Como equipo, como iglesia, hay varios ministerios dentro de la iglesia, pero todos somos un mismo cuerpo. Uno está en la alabanza, que es un complemento como para la adoración a Dios. Otros están cuidando a los niños, que es un ministerio de niños, y que ese ministerio está funcionando, quizá cuidando los hijos de los que están en la alabanza, y unos nos estamos apoyando los unos con los otros. Entonces, si nosotros como equipo nos apoyamos y nos ayudamos mutuamente como iglesia, la iglesia va a crecer y vamos a llegar a otro nivel. Si nosotros como iglesia, como equipo, no funcionamos en el lugar donde estamos, la iglesia cae en un estancamiento. Quizás no vamos a decir va a caer, sin embargo no va a avanzar como se requiere o como está establecido de que avance. Ok, Sol. Yo creo como esto es muy importante porque a través de esto nosotros podemos tener un crecimiento y poder, como lo que usted estaba hablando anteriormente, para poder nosotros dar un fruto. Y esto no solamente es algo personal, pero también como es algo corporal, porque como iglesia también si nosotros no estamos conectados, si nosotros no estamos establecidos, si no estamos ahora sí que aplicando, ¿verdad? Lo que se está enseñando, entonces también hay un detenimiento del propósito de Dios que Él tiene como iglesia.
que eso nos impide avanzar a lo que Dios quiere que nosotros llegamos en unidad. Y podemos mirar un ejemplo en Génesis, como fue Moisés y Miriam. Cuando Miriam le dio la lepra, podemos mirar un ejemplo como el pueblo estuvo detenido por un tiempo hasta que ella pudo estar establecida. Y es lo que a veces nosotros, lo que Dios quiere es establecernos y traer unidad como cuerpo en Cristo para poder avanzar al propósito que Dios tiene para nosotros en estos tiempos. ¿Alguien más? Si hablas inglés, estás escuchándome por los audífonos, no tengas vergüenza, don't be shy. ¿Alguien más antes de continuar? Another important thing Cerquitas. is Thank you. that we get planted so that we're Otra cosa es que nos plantamos, and that way we're not movable. somos inmovibles. And when you're planted, Cuando está uno plantado, you'll be able to grow va a poder uno crecer and become y llegar a ser what God has called you to become, lo que Dios lo llamó a uno a hacer. and you will be able to produce fruit in your life Y va uno a poder producir fruto en su vida. and also help others produce fruit in their lives. Y uno va a poder ayudar a otros a producir fruto en sus vidas. And you won't miss important teachings that God has for your life. Uno no va a fallar enseñanzas importantes que Dios tiene para nuestras vidas. You don't want to be a vagabond, Tú no quieres ser un vagabundo, like a plant como una planta that's in a nursery. que está en un vivero o en una nursería, It's not being planted in the ground anywhere. que no ha sido puesta en la tierra en ningún lugar. And like an airport, going to and fro with never having a O destination. como en un aeropuerto, estar yendo de un lugar a otro, pero no estar plantados en un solo lugar. Amen. ¿Alguien más de inglés? Brother Ray. I believe Yo creo if we are not planted in the church, que si no estamos plantados en la iglesia, in the place that God has aligned us, en el lugar donde Dios nos ha alineado, we won't produce any fruit. no vamos a producir ningún fruto. And fruit is character. Fruto es carácter. And God wants us to be people of character. Y Dios quiere que seamos gente de carácter. But if we don't position ourselves Pero si no nos posicionamos in the church en la iglesia, to where God is called us to be, donde Dios quiere que estemos, there will be no fruit in our life, no no character. ver fruto en nuestras vidas o no carácter en nuestras vidas. The most important thing for us Lo más importante para nosotros is that we become the image of Christ. es que vengamos a ser la imagen de Dios, When we position ourselves in the church, donde nos posicionemos dentro de la iglesia, in the place that God has called us to be, en el lugar donde Dios nos llamó a estar. this will be the place where we will produce the image of Christ. Va a ser el lugar donde vamos a manifestar la imagen de Cristo. Amén. Entonces, para continuar, yo quiero que me acompañen rápidamente a Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 26. Bueno, vamos al versículo 27. Y en el versículo 27 dice, ustedes son el cuerpo de Cristo. Eso está hablando de nosotros, la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Dice, y miembros cada uno en particular. Y luego versículo 28 dice, y a unos puso Dios, ¿dónde? En la iglesia. La iglesia es el lugar donde somos plantados para empezar a echar raíces
empezar a dar fruto, y por medio de echar raíces y por medio de empezar a dar fruto, eso nos va a llevar a bendecir la iglesia. Dentro del reino de Dios hay diferentes niveles de acercamiento, pudiéramos decir, al líder principal, o Jesús tuvo también en su ministerio un diferente nivel de cercanía con la gente, muy diferente, y todo era basado a propósito y a compromiso. En otras palabras, Jesús predicaba a las multitudes, y a las multitudes les permitía ver milagros como beneficiarse de la multiplicación de los peces, los panes, les permitía escuchar enseñanzas por medio de parábolas, y les hablaba en una forma muy general, pero después él tenía, por ejemplo, otros 144, los que envió a predicar, los 70, los 500, otros grupos, pero no era tampoco un acercamiento tan cercano como el acercamiento que él tuvo con los 12. La relación que Jesús tuvo con los 12 fue una relación totalmente diferente a la que tuvo con las multitudes, con la que tuvo con los 500, con los 70. A los 70, a los 500 los empoderó, les dio autoridad, pero a los 12 que estuvieron cerca de Jesús, a ellos los llamó a un nivel más alto de compromiso. Y al nivel de compromiso a cual Jesús los llamó, estamos hablando que los llamó literalmente a dejar todas las cosas por estar continuamente con Él en una forma más cercana, en una forma más íntima. A ellos les revelaba los secretos de las parábolas o los misterios del reino de los cielos. Era una relación más cercana. Y porque era una relación más cercana, eso requería un compromiso mayor. Te lo voy a explicar. Dentro del discipulado de hijos e hijas, estamos transicionando. Esto lo enseñé o tengo enseñándolo por mucho tiempo, desde el año pasado. Por medio del discipulado de hijos e hijas, van a salir los líderes que van a ser cercanos para ayudarme, por decirlo así, a pastorear la iglesia de inglés y la iglesia de español. Son aquellos en los cuales voy a depositar mucha responsabilidad, mucha autoridad dentro del ministerio, porque hemos empezado un buen grupo y mi oración es de que continuemos, pero la verdad es de que conociendo la palabra, conociendo principios del reino, la verdad es que muchos son llamados, pocos son escogidos, y de los pocos escogidos, muy pocos son encontrados fieles. Y es una realidad, eso no tiene que sorprendernos. A mí personalmente, esto yo ya lo entendí hace años, de que cada persona tiene un nivel diferente de compromiso, pero dependiendo el nivel de compromiso, eso también trae privilegios, como la bendición de ser empoderados para poder recibir una autoridad mayor para
poder establecer las diferentes congregaciones. Ahora, cuando una persona, y ahorita vamos a regresar a las notas, pero cuando una persona tiene un llamamiento a un oficio de el ministerio quíntuple o de los 5 ministerios, dentro del corazón de estas personas, dentro del ser de estas personas, habrá un sentido o una pasión interna de saber que son llamados con una mayor responsabilidad. Por eso dice, y aún nos puso Dios, ¿dónde? En la iglesia. Ahora, la persona más ungida, más dotada, con mayor conocimiento, con mayor revelación, si no está en la iglesia, para poder ayudar a edificar la iglesia, para poder ayudar a cuidar la iglesia, para poder ayudar a supervisar la iglesia, entonces no va a traer un beneficio para la iglesia. Hoy puede estar, mañana no puede estar, hoy puede que sí, o posiblemente no. Hay casos, como yo he hablado con algunos de ustedes, que tienen ciertos compromisos y responsabilidades, que hemos llegado a un acuerdo, pero está el factor dar cuentas, está el factor caminar bajo autoridad, bajo sometimiento, el factor, pudiéramos decirle, de dar cuentas. Y cuando uno no entiende esos principios, voy a hacer una pregunta antes de continuar. ¿Cuántos de ustedes tienen negocios personales? Levantan la mano. ¿Cuántos de ustedes darían la autoridad o la llave del negocio a una persona para que abra el negocio si supieran que no va a estar ahí? Porque en las cosas del reino sí podemos ser muy tolerantes, pero en las cosas del reino, como te dije, no estamos hablando de que uno no pueda ausentarse o que uno no tenga responsabilidades, pero estamos hablando de entender el compromiso que uno tiene en el oficio o la función que uno tiene dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿por qué puso Dios a los miembros en la iglesia? Porque los miembros o los ministerios son utilizados dentro de la iglesia para equipar a los santos para la obra del ministerio. Y es donde deben de estar. Y dentro de lo que estamos haciendo, Dios nos quiere establecer, porque si no nos establece, no podemos multiplicarnos y no podemos expandernos. En el huerto del Edén, el primer mandamiento o la primer bendición que vino sobre Adán y Eva era que Dios los bendijo, y lo primero que les dijo es: den ¿qué? Fruto. Y después de que den fruto, entonces se pueden multiplicar, y después de que se multipliquen, entonces se pueden expander. Y para poder nosotros fructificar, ya lo aprendimos, Hechos 16:5, si me acompañan por favor, Hechos 16:5. Dice: así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Y hablamos que la palabra confirmada quiere decir que eran establecidas en la fe, y por causa de que eran confirmadas o eran establecidas, entonces empezaban a aumentar en el número de gente. Todo lo que se establece
todo lo que se afirma, podemos ver o pudiéramos hablar en lo natural de muchas franquicias, como no voy a hablar de restaurantes porque no quiero dar promoción y no quiero activar el hambre en algunos de ustedes, pero hay ciertas cadenas de hoteles, de restaurantes que han podido expandirse a otras ciudades, a otros estados, a otras naciones, pero empezaron primeramente por establecerse. Repita conmigo, establecerse. Y de ahí empezaron a florecer, y por medio de florecer empezaron a multiplicarse, empezaron a cobrar fuerza, empezaron a obtener dominio, influencia, y las personas que empiezan a formar parte de estas franquicias o de estas empresas saben que hay muchos beneficios porque están en algo que está establecido. No voy a hablar de negocios, por ejemplo, en la ciudad hay muchos negocios familiares que están haciendo buen trabajo, están supliendo ciertas necesidades, y hay muchas empresas que están establecidas. Y aunque los dos son buenos, uno quisiera entrar a trabajar a un negocio familiar, o uno quisiera entrar a una franquicia o a un negocio que está establecido, que sabe que aunque se mueva de ciudad, se mueva de lugar, puede agarrar un traslado y puede seguir creciendo en aquello que estaba haciendo. Nuestra naturaleza es buscar lo que está establecido. Y si nosotros queremos que Dios nos lleve al próximo nivel, tenemos que establecernos. Entonces hablamos que Dios es un Dios que establece. La semana pasada me gusta mucho lo que estuvo diciendo Bobby y algunos de ustedes, que un creyente o una iglesia no establecida es como un cuerpo desmembrado, es como un montón de materiales de construcción, es como un aeropuerto, es como un vivero o una nursería. Y hablamos que el establecer nos va a traer firmeza. Y leímos muchos versículos que nos exhortan a estar firmes, y por causa de que estamos firmes, permanecemos, y al estar firmes o establecidos, empezamos a crecer. Y empezamos a crecer en la obra del Señor porque estamos firmes. Nos insta a velar para estar firmes en la fe. Habla del buen orden que produce una firmeza. Habla de estar arraigados o establecidos, solidificados en Él, confirmados en la fe, y por medio de eso estar abundando en acciones de gracias. Habla de estar firmes en la libertad con que Cristo nos ha libertado. Y estuvimos hablando de algunas definiciones que no voy a leer nuevamente, pero ahora sí vamos, Ruri, donde nos quedamos, y vamos a empezar a hablar cosas que Dios ha establecido primeramente en el Antiguo Testamento. Dios nos da el ejemplo estableciendo cosas, o habiendo establecido cosas en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. Y una de las cosas que Dios ha establecido es que Él ha establecido su trono en el cielo. Salmo 103, versículo 19, dice: Jehová estableció en los cielos su trono, su reino domina sobre todos. Entonces, Dios o el Señor estableció su trono. Quiere decir que el gobierno de Dios es un gobierno inmovible,
es un gobierno permanente. Y sabemos nosotros que formando parte de la familia de Dios o formando parte del reino de Dios, estamos formando parte de un gobierno inconmovible. Por eso en el libro de Hebreos habla de que habiendo recibido nosotros un reino inconmovible, un reino que no puede ser sacudido, pero es un reino establecido, eterno, que permanece para siempre. En otras palabras, estamos jugando en el lado ganador. En otras palabras, no tenemos ninguna oportunidad de fallar o fracasar si nosotros nos mantenemos bajo el trono, bajo el gobierno de Dios en nuestras vidas. En el libro de Mateo habla de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y es imposible conectarnos con el reino de Dios si no encontramos el gobierno de Dios para nuestras vidas. Así es que repite conmigo, Él estableció su trono en el cielo. Ahora no voy a hablar mucho de eso porque quiero avanzar, pero en Salmo 93:2 dice, firme es tu trono, desde entonces tú eres eternamente. En Filipenses 2, del 9 al 11 nos enseña de que toda lengua se va a confesar que Él es el Señor, que toda rodilla se va a doblar ante el nombre de Jesús, porque su trono está establecido. La segunda cosa que Dios ha establecido es que Dios ha establecido su palabra para siempre. Repite conmigo, Dios ha establecido su palabra para siempre. En Marcos 13:31 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecen para siempre o no pasarán. Y es por eso que estamos estableciendo este discipulado para poder establecernos a través de la palabra de Dios y el gobierno de Dios y otras cosas que vamos a aprender, porque de esa manera, estableciéndonos bajo el fundamento de la palabra de Dios, escuchan, somos personas que vamos a permanecer a través del tiempo, no importa qué situación o qué circunstancia se levante en medio de nosotros. ¿Por qué los matrimonios fracasan? ¿Por qué las familias se desintegran? ¿Por qué los ministerios se desvanecen? Y hay varios estudios que se han hecho que en los Estados Unidos hay un alto número de iglesias que se están cerrando diariamente por causa de que no pueden sobrevivir o seguir existiendo por causa de la presión que reciben. Estamos hablando que a través del mundo, pero mayormente en los Estados Unidos, se han hecho estudios que los pastores o los ministros, o muchos ministros a la edad de 40, 50 años están experimentando muchos paros cardíacos. Hay muchos estudios también que dicen que el promedio que dura un pastor en el ministerio con fuego, con pasión o con un momentum, como le llaman, o con un impulso, es entre 3 y 7 años. Y después de los 3 o 7 años siguen funcionando, pero ya no siguen funcionando con el impulso o con el fuego o la pasión, siguen funcionando solamente trabajando y haciendo lo que están haciendo como un trabajo, como una responsabilidad, como una carga, pero no como una pasión de servir al Señor. Y es porque no os han establecido cosas firmes, cosas estables, de acuerdo a la palabra del Señor. Así es que repito conmigo, Dios ha establecido su palabra para siempre.
Ahora, los discursos y enseñanzas de los hombres más ilustres, como filósofos, políticos o líderes de toda índole, van a pasar al olvido, pero la palabra de Dios va a permanecer y es una palabra que va a durar por la eternidad. Es una palabra que aunque los hombres se levanten a querer difutar o a querer parar, no la van a poder parar, porque es una palabra que ha sido establecida por la eternidad. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Habla de ser renacidos, habla de experimentar una vida nueva, no de simiente corruptible o de una semilla corruptible, pero de una incorruptible, una que no se echa a perder, que es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dios ha establecido a su pueblo por medio de su palabra. Deuteronomio 32:6. Bueno, vamos al tercer punto. Dios ha establecido a su pueblo. Repite conmigo, Él ha establecido a su pueblo. Dios siempre ha tenido y tendrá un pueblo en la tierra para que sea la luz, la sal de la tierra, o testimonio o testigos del verdadero Dios en las naciones. Dios siempre tendrá un remanente, Dios siempre tendrá alguien o un grupo o un remanente apartados, listos, en los cuales Él pueda depositar su gracia y su favor, siendo establecidos de tal forma que Dios los pueda utilizar para avanzar su propósito aquí en la tierra. En el tiempo cuando el profeta Elías estuvo cavilando entre dos pensamientos, por decirlo así, en el tiempo cuando él empezó a quejarse y empezó a caminar fuera del propósito, fuera de la voluntad de Dios, él empezó a quejarse con estas palabras diciendo, Señor, a todos tus profetas han dado muerte y solamente yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y Dios le dijo a Elías, estás en un error. Yo tengo 7,000. Y esos 7,000 no han doblado su rodilla. En otras palabras, Dios siempre tiene un pueblo. Dios siempre tiene un remanente. Nos damos cuenta que cuando Pablo estaba experimentando persecución y cierto desánimo por causa de la persecución que estaba enfrentando, el Señor vino a él y le dijo, Pablo, no tengas temor, porque yo tengo mucho pueblo en este pueblo. Yo tengo mucha gente, yo tengo mucho pueblo en este lugar. Repite conmigo, Dios tiene un remanente, siempre Dios tiene aquellos que están esperando, aquellos que Dios tiene en las reservas. Si nosotros no queremos levantarnos, funcionar o entrar a lo que Dios tiene para nosotros, en el Antiguo Testamento, el pueblo separado o el pueblo apartado o el pueblo escogido por Dios fue la nación de Israel. Repite conmigo, la nación de Israel. Ahora sí, acompáñame a Deuteronomio capítulo 32, versículo 6. Y Dios escogió al pueblo de Israel para depositar su influencia, su gracia sobre ellos y utilizarlos como su especial tesoro. Y no solamente como su especial tesoro, pero Dios los guardó o los tenía apartados para glorificarse por medio de ellos, pero ellos no supieron cómo responder, escucha, no supieron cómo responder al privilegio de ser apartados de entre los otros pueblos por Dios. Deuteronomio 32:6, y cuando le estuve leyendo esa escritura me pegó muy fuerte, me retó. Dice, así pagas a Jehová, pueblo loco
e ignorante. No es Él tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. En otras palabras, está hablando de un pueblo formado por Dios, escogido por Dios, y establecido por Dios para poder cumplir Dios sus propósitos en la tierra. Pero aquí vemos la reprensión diciendo, esta es la forma en que pagan a Dios y les llama pueblo loco e ignorante. ¿Cómo les llamó? Ahora, cuando hablamos nosotros de un pueblo loco o una persona loca o una persona ignorante a los ojos de Dios, la semana pasada estuvimos hablando, por ejemplo, acerca de la murmuración. ¿Cuántos se acuerdan? Y cuando María y Aarón murmuraron contra Moisés y el Señor los llevó al tabernáculo de reunión, Dios les habla la causa por la cual ellos no guardaron sus labios de hablar y les dijo, ¿por qué no tuvieron temor? Habla de la ausencia del temor de Dios y les dice locamente. ¿Cómo les dijo? Ahora no les dijo han hablado mal, les dice han hablado locamente. En otras palabras, hablaron sin razonamiento. Y muchas veces hablamos sin reaccionar o meditar. Y muchas veces lo hacemos porque hemos perdido el temor del Señor en nuestras vidas. Y cuando nosotros perdemos el temor del Señor en nuestras vidas, entonces entramos a una dimensión en nuestras vidas donde empezamos a pensar que el pueblo gobierna cuando realmente el que quiere gobernar y el que debe gobernar y el que es llamado o el que estableció su trono, el que estableció su gobierno y su reino es Dios. Si nosotros entendemos con cordura el temor del Señor, vamos a entender que hemos sido llamados no para cuestionar su palabra, pero para obedecer su palabra. Cuando nosotros empezamos a cuestionar su palabra, no estoy diciendo cuestionar los pensamientos, pues podemos cuestionar los pensamientos y podemos cuestionar los ejemplos, todo tenemos que juzgarlo, pero la palabra de Dios en sí, cuando la leemos y la palabra de Dios habla, la palabra de Dios es absoluta, la palabra de Dios a veces no ocupa explicación, la palabra habla por sí y podemos ir de versículo a versículo, podemos trazarla y por medio de trazarla, la palabra de Dios va a hablar por sí mismo. Si es un principio de Dios, lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, lo vamos a ver en los Salmos, en Proverbios, lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Los principios de Dios se establecen, o Dios los ha establecido, y pueden cambiar las formas en que hacemos las cosas, pero los principios de Dios no cambian. Pero acompáñame Romanos capítulo 1, versículo 20, Romanos 1:20. Y estoy saliendo poquito de mis notas, pero está bien. Romanos 1:20. Y vamos a mirar ahorita aquí en lo que estamos leyendo, que realmente lo que está ocurriendo en nuestra nación y en las naciones de la tierra y aquello que está haciendo, trayendo un sacudimiento, es por causa, escucha, por causa de que en el corazón los hombres o como nación no hemos aprobado tener en cuenta a Dios, y porque no hemos aprobado tener en cuenta a Dios, cuando hablo como nación, esta nación fue fundamentada
tomando en cuenta a Dios. De hecho, fue fundamentada por peregrinos que vinieron de otro lugar, buscando un lugar donde pudieran tener libre expresión de adoración y poder servir a Dios con libertad, y establecieron aún la constitución basada en los principios de la palabra de Dios, y la nación empezó a prosperar y Dios la prosperó y la bendijo. Pero poco a poco empezaron a decir, bueno, esto de Dios como que ya no sirve, quitemos los 10 mandamientos, como que esto de oración antes de empezar las clases en la escuela, como que no está muy bueno, hagámoslo a un lado. Empezamos porque somos parte del problema, porque somos parte de esta nación, y siendo parte de esta nación somos responsables. Daniel entendió que él era responsable, y cuando él estuvo orando, él pidió perdón por los pecados de sus padres, pero también, y los pecados de sus padres, él los hizo propios. No podemos apuntar el dedo cuando nosotros mismos somos responsables por causa de nuestra tibieza espiritual, nuestra pasividad dentro del reino de los cielos, y por no tener el fuego y la pasión de verdaderamente ser antorchas, ser luz, y decir con convicción en nuestro corazón, nosotros somos pueblo de Dios, y somos un pueblo llamado a servir y a honrar a Dios con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Pero en Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Conociendo a Dios, dice, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Y es uno de los enemigos, escucha, es uno de los enemigos que se ha infiltrado dentro de las iglesias, dentro de los ministerios, dentro del cristianismo. Razonamos más que lo que creemos. No, es que yo no creo que es así. Es que yo creo que quiere decir esto. Es que yo creo que esto fue para ellos. Es que yo creo que esto no se aplica a mi vida. Es que yo creo que es mucho. Es que yo creo que no debemos de hacer esto. Le metemos mucho el yo creo, el yo pienso, en vez de lo que Dios dice. Y empezamos a invalidar el poder de Dios por la ignorancia y por errar las escrituras. Pero Dios nos está levantando como un pueblo apostólico y profético para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y recibir la verdad de Dios, y no vender la verdad de Dios, no negociar con la verdad de Dios, pero agarrar la verdad de Dios y decir, vamos a vivir nuestras vidas basadas a la verdad del Evangelio. Cambiaron la gloria de Dios por gloria de hombres, o por gloria de la creación, cosas creadas. Yo doy gracias a Dios por lo que Dios nos ha dado, pero no podemos cambiar la gloria de las cosas terrenales o materiales por la gloria de Dios. La gloria de Dios
o el poder experimentar la gloria, poder experimentar una dimensión de el poder de Dios, de lo sobrenatural en nuestras vidas, no tiene precio. Moisés lo entendió y él tuvo la oportunidad de deleitarse en el palacio de Faraón, tuvo la oportunidad de recibir los beneficios como nieto de Faraón y pudo disfrutar de los deleites, dice la Biblia, pero él escogió meterse al propósito de Dios y sufrir juntamente con el pueblo de Dios antes que disfrutar de los placeres o disfrutar de los tesoros de los egipcios. Hay muchas cosas que son buenas, pero y no es pecado que las tengamos, pero se pueden convertir, escucha, podemos cambiar de darle la gloria a Dios y darle la gloria a otras cosas. Puede ser a nuestros hijos, puede ser a nuestro negocio, puede ser a nuestra cuenta de banco, puede ser este pedazo de concreto, edificio que Dios nos ha dado, puede ser al carro que manejamos, puede ser a la ropa que tenemos, puede ser a algo creado antes que al Creador. Y es un peligro. Repite conmigo, es un peligro. Dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y lo que marcó mi corazón hace años, lo leí en el versículo 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y habla de la condición del corazón que sirvió como un trampolín para que ellos pudieran envanecerse. Dice, y su necio, había necedad en el corazón, y su necio corazón fue entenebrecido o fue lleno de tinieblas. Eso está grueso, está pesado. Y yo creo que Dios nos va a llevar a experimentar el temor de Dios, a experimentar, el darnos cuenta que verdaderamente Él es Dios y honrarle como Él se merece. Pues no, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y aquí está otra clave, ni le dieron gracias. ¿Ni le dieron qué? Gracias. Habla de que se empieza a perder la gratitud. Y en Salmos habla que una de las formas para entrar por sus atrios, o una de las llaves o claves, dice que entremos por sus atrios con acción de gracias. Dice que el corazón necio y mucho razonamiento fue entenebrecido. Y es lo mismo que ocurrió. Yo sé que estás, Ruri, buen trabajo, no sé qué estás diciendo. Yo sé que no estoy tocando nada de las notas, pero God bless you, Señor, úngelo, que fluya la unción, la gracia allá en Ruri. Pero cuando Satanás fue creado a imagen y semejanza, bueno, fue creado con mucha hermosura. Nosotros fuimos creados a imagen de Dios, pero Él fue creado en hermosura. Dice la Biblia que al mirar su hermosura se corrompió o se echó a perder. Y habla de la mente. Dice que se corrompió por causa de sus contrataciones o por causa de estar razonando o estar teniendo su propio diálogo interno, y dentro de su propio diálogo interno empezó a quitar los ojos
del Creador y empezó a poner los ojos en el trono donde estaba el Creador. En lugar de glorificar, escucha, en lugar de glorificar, en lugar de dar gracias, en lugar de emanar esa alabanza, ese sonido, esa belleza con cual Dios lo creó para alabar y por decirlo así, dirigir a los ángeles para poder glorificar a Dios, empezó a poner los ojos en el trono y empezó a decir, me voy a subir y me voy a sentar y seré semejante. Empezó a desviarse por causa de sus contrataciones y eso ocasionó que fuera arrojado y que perdiera el lugar que tenía en el cielo. Pero se echó a perder, repite conmigo, se echó a perder. Creado en hermosura, pero se echó a perder, se corrompió, repite conmigo, se corrompió. Y aquí hablamos nosotros también de corromperse. Y versículo 22, eso es algo que nos debe de ayudar mucho. Dice, profesando, ¿qué? Ser sabios, se hicieron necios. Escucha, agárrate de la silla. Con la gente que yo más batallo para que sean enseñados son con los que dicen que saben mucho. Te lo digo a rajatablas o con zapato quitado. Profesando ser sabios, no dije que con los que saben mucho, con los que piensan que saben mucho. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Cuántos tienen hijos que piensan que son sabios, pero son unos necios? You're not gonna tell me what to do. You, eres una pasa. You're a prune. Te crees sabio. Cuando te golpees, vas a venir llorando a decir, tenías razón. Es una realidad. Quiero que lo veas. I want you to see it. Porque el que yo lo vea no quiere decir que tú lo estás viendo. Just because I'm seeing it, it doesn't mean that you're seeing it. Profesando ser sabios, se hicieron. No dice que eran. Dice, ellos se hicieron necios porque decían que eran sabios. Hay gente que debería de estar en ese discipulado. Hay gente que debería de estar sirviendo. Hay gente que debería de estar creciendo. Yo conocí gente, discípulos amados en el Señor, que Dios empezó a levantar y los dotó Dios con revelación, con sabiduría, y los echó a perder. Y muchos ni siquiera están sirviendo al Señor. Han retrocedido muchos y algunos a una vida peor que la que antes tenían. Y eso es doloroso. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y el que está a tu lado, nadie debe tener un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener. Antes de la caída viene la altivez de espíritu. Cuando yo digo, y estoy flotando, dice el Señor, más duro va a ser el cantazo. ¡Pah! Piensas que estás firme, porque piensas que estás firme. Ten cuidado que no caigas. Esa confianza que te hace creer que estás firme,
y porque piensas que estás firme, te la vives criticando, te la vives apuntando, te la vives juzgando, porque piensas que estás arriba de los otros. Ten cuidado, porque hay algo que en tu caminar que te va a dar una tremenda lección y enseñanza para que podamos aprender que es su gracia, su misericordia, y que estamos en pie, como dice él, que si estamos que no somos nadie para juzgar al criado ajeno, que para su Señor está en pie o cae, pero dice que él es poderoso para hacerlos estar en pie. Así es que dile que está a tu lado: cuando me vuelvas a decir que eres bien sabio, te están saliendo las orejitas de burro. ¿Sabes quiénes son los más calladitos? Muchas veces los sabios. El sabio ha desarrollado una habilidad para escuchar. Por eso dice la Biblia: oirá el sabio y aumentará el saber. Tiene que ver con la habilidad de oír, escuchar. Y aumentará. Aún la Biblia dice que aún el necio, cuando guarda silencio, es que contado por sabio. Yo viajo mucho, muchos lugares donde voy, llegan y se me presentan: yo soy aquí el líder de eso, de aquello. Está bien. Luego digo: es tan inseguro que tiene que promoverse. Tiene tan baja la estima que busca el reconocimiento de los hombres. Está tan sediento y hambriento de que le digan algo, una palmadita, algo. Y tiene que andar soplando y tiene que estar diciendo qué tan grande es. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y la necedad los llevó a cambiar la gloria de Dios. Vamos a ir a un lugar, hermanos. Vamos a establecernos, vamos a crecer, vamos a multiplicarnos, nos vamos a expandir. Dios está trabajando en lo profundo de nuestros corazones. Y te voy a decir una cosa. Hoy en día, ahorita regreso a mis notas. Hoy en día, en Santa María, California, hoy estábamos hablando con el hermano Cruz, hay una fiebre de hombres y mujeres que se autonombran pastores, que nadie los ungió, nadie los ordenó, nadie los comisionó. Dicen que son pastores, 15 personas. No es una iglesia, es una célula. Yo soy pastor. ¿Cuánta gente tienes? 3. Pues aquí el líder de alabanza tiene como 20. El líder de Ujieres tiene como 30. La coordinadora de niños tiene como 30. Pero eres pastor. Dicen: soy pastor. Y lo peor es el juicio de la gente que les cree. Oh, de veras. Tenemos que despertar. Tenemos que despertar. Tenemos que dejar que el Señor nos levante, que el Señor haga su obra en nosotros, que el Señor nos establezca, nos afirme, nos levante, nos unja con una unción fresca, y que podamos nosotros crecer en el Señor. Pero repite conmigo: Él nos hizo y nos estableció.
Ahora sí regresamos a las notas, Ruri. Éxodo 19:3. Dice, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, ustedes vieron lo que hice con los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si dieren oído a mi voz y guardaren mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ezequiel 37:26. Y haré pacto con ellos, pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré. Nuevamente vemos el establecimiento con la multiplicación. Segunda de Samuel 7:10. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Vemos nuevamente cómo Dios habla de plantar a su pueblo o establecer a su pueblo. Cuarta cosa que Dios ha establecido o estableció en el Antiguo Testamento es que Dios estableció pactos con el hombre. Y cuando hablamos de que Dios estableció pactos con el hombre, hablamos de que Dios concretó una relación especial con una persona o con su pueblo, y alguna de esas personas fue, por ejemplo, número 1, Noé. En Génesis capítulo 6, versículo 18 dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás tú en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Dios le dijo a Noé, estableceré mi pacto contigo. En Génesis 9:9 dice, aquí yo establezco mi pacto con ustedes y con su descendencia después de ustedes. El versículo 19, dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y empieza a hablar, fue el pacto del arco iris, el pacto con Abraham, hizo pacto con Abraham. Génesis 15:18 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Y el propósito de Dios dar una tierra a su pueblo es con el propósito de establecer a su pueblo. De hecho, una de las señales de que uno está avanzando en el reino de Dios es que Dios empieza a soltar propiedad o empieza a soltar tierra sobre uno. Una persona que se va a establecer en una ciudad busca la manera de poder comprar o obtener tierra, y es una señal de decir, yo me determino establecerme en esta ciudad. No vengo de paso en esta ciudad, pero estoy comprando porque me voy a establecer aquí. Voy a trabajar para mis hijos, voy a trabajar para mis nietos, voy a dejar un legado para mi descendencia. Entonces en Génesis 17:21, mas yo estableceré mi pacto con Isaac. Y es lo que Dios le está diciendo a Abraham. E hizo un pacto con Moisés, y era el pacto de la ley. No lo vamos a leer por el tiempo. Hizo un pacto con David y su descendencia. Tengo muchas escrituras y no las voy a leer por el tiempo, pero también el pacto que hizo con David lo estableció por medio de Jesucristo. Lucas capítulo 1, esa sí la vamos a leer, versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. En otras palabras, será un reino establecido. Ahora, el reino de David o el establecimiento de David lo podemos ver nosotros en la Biblia, en 2 de Samuel capítulo 5 versículo 12. Dice,
Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey. Cuando hablamos de que lo había confirmado, quiere decir que lo había y también nos damos cuenta que no obedeció, entonces no fue establecido o confirmado. Ahora, número 6, Dios estableció el trono de Salomón. Primera de Reyes 2:46. Entonces el rey mandó a Benanía, hijo de Jodaía, el cual salió y lo hirió y murió. Dice, y el reino fue confirmado o establecido en la mano de Salomón. Primera de Reyes 2:12. Dice, se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme o establecido en gran manera. Número 7, Dios ha prometido establecer a nuestra descendencia. Salmo 102:28 dice, los hijos de tus siervos habitarán seguros y tu descendencia será establecida o confirmada sobre la tierra delante de ti. Dios prometió establecer a los justos. Salmo 7:5. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Dios prometió establecer la obra de sus hijos. Salmo 90:17. Otro ejemplo es Abel. Agradó a Dios y el ejemplo de él fue establecido. Hay muchas cosas que Dios estableció líderes en Israel. El Señor estableció acción. En el Nuevo Testamento, nada más voy a decirlos para orar. Cristo estableció el nuevo pacto. 2, Dios estableció a su pueblo o la iglesia. 3, Dios ha establecido también las autoridades. En el libro de Romanos habla que no hay autoridades sino las establecidas por Dios, que todo aquel que resiste las autoridades resiste lo establecido por Dios y se acarrea condenación para sí. Y Dios ha establecido tiempos o estaciones para los hombres. Dios ha establecido apóstoles, profetas, ancianos, pastores, evangelistas, diáconos, ahora, si Dios a través de el Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto, no fui muy detalladamente en lo del Nuevo Pacto porque quiero orar, ¿por qué es que nosotros peleamos para establecernos? ¿Cuántos de ustedes tienen jóvenes que van al colegio y dicen, no, que voy a ser doctor?
A los 4 meses, que mejor no, que mejor ingenieros. A los 4 meses, que mejor no, que mejor bomberos. Después, que siempre no, que mejor policías. ¿Cuántos de los que están casados? Lo hablé la semana pasada. Y si me habría equivocado, 4 o 5 chiquillos ahí. Señor, habrá sido tu voluntad. Oí una ocasión a un hombre decir: Señor, la mujer que tú me diste. Haz de cuenta que como que yo oí la voz del Espíritu que me dijo: yo no se la di, Él la buscó. La Biblia no dice que Dios nos da la esposa, dice quien haya esposa. Así que hay un hombre aquí, los hombres levantemos la mano y le deja de echarle la culpa a Dios. Tú la hallaste. Quien haya esposa. No, Señor, esta me gusta. Ok. Ahora, ¿para qué te quejas? Es un pacto. Establecerse. Yo quiero hacer algo. Yo sé que muchos han batallado y han estado batallando y no me toma por sorpresa. Una de las batallas para el cristiano es establecerse. Punto. Vivimos en la época donde lo profético se ha pervertido y Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Digo, oh, a ver. Hoy te dijo que sí, mañana que no. Ahora dices que te dijo que quién sabe. No. En Dios es sí y amén. Di el testimonio de un hombre cuando estábamos en el otro edificio, me llegó: hermano Ricardo, Dios me dijo que me viniera a este lugar, que aquí va a crecer. Ah, pues bienvenido, éntrale. Vamos a ver, entra, vamos a trabajar. Dice, pero mi corazón está en otro lugar. Ah, pues vete. No, pero Dios me dijo. No, pero es que yo quiero. No, pero es que Dios me dijo. Pero es que yo deseo. La verdad, di testimonio, la verdad. Se tiró al piso, se tiró al piso de verdad. Se tiró, empezó a pegar el piso con las manos, con los pies. Dios, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero, de verdad. Yo la verdad, yo dije, Señor, ni mis hijos me hicieron esto, Señor. De verdad. Yo le dije, si tú dices que Dios te dijo, tú decides si obedeces a Dios, obedeces tus deseos. Punto. A mí no me hagas tu show. Yo no morí por ti. Y es más, así como estás, la verdad ni quiero que estés cerca de mí porque me vas a frustrar. La cosa que el camarada se fue. 2 meses después, estamos viendo las noticias. Canal 12 lo mencionan, arrestado, se había robado un carro, había robado no sé qué cosas y cosas que tenía del pasado, le querían dar 20, 25 años. El hombre de doble ánimo. Mira, y algunos de ustedes, estamos en hijos e hijas, algunos de ustedes ya tengo miedo. Sé que el texto, hoy no puedo, ya hasta me hacen enojar. Digo, ¿sabes qué? No quiero. Me van a hacer enojar antes del servicio. Si eres líder, vive como líder. Pero cada semana
Estamos tomando lista de las clases de hijos e hijas. Y estamos marcando a propósito los que no vienen de un color, porque en esas clases nada más pueden faltar cierto número de veces, y después les vamos a pedir que no pueden venir más a lo de hijos e hijas. Y estamos marcando de un color a los que dicen que están enfermos. Y vamos a decir, oye, ¿te enfermas todos los martes? Todos los martes te enfermas. Hay personas que, mira, cuando yo trabajaba secularmente, es más, un día corrieron a uno y le dije, oye, pues ¿cuántas abuelas tienes? ¿Ya enterraste a 5? Es que mi abuelita. Yo me enojé tanto un día que dije, tu abuela. Pero ¿cuántos saben lo que estoy hablando? La verdad. Ya sé. Eso sí. Yo soy el Juan Camaney espiritual. Yo soy un vencedor. ¿De veras? Un día le dije a una persona, porque se me enfermaba siempre el mismo día. Le dije, ¿cuántos días faltaste a trabajar por esa enfermedad? Ninguna. Ninguna faltaste por esa enfermedad. Pero que ya me faltaste como 20 veces por la misma enfermedad. Checa tu corazón. No estás establecido, no estás arraigado, no estás fundamentado, eres fácilmente movido, y queremos ayudarte a establecerte, echar raíces, que pueda fluir fruto de tu vida, que pueda fluir una copa de árbol, que las aves, que puedan venir las personas y que digan, aquí hay fruto, aquí hay sombra, aquí me puedo cobijar, aquí me puedo acercar, aquí puedo recibir. ¿Sabes? Voy a abrir mi corazón. ¿Cómo yo anhelo poder viajar? Y que cuando viaje, que les diga, oren por mí, cúbranme en oración, pongan sus manos sobre mí y oren por mí para que me vaya y que Dios me bendiga. Pero muchos se enteran que no voy a estar aquí. ¿A quién temen? ¿A Ricardo o a Dios? La verdad, ¿a quién temen? Sí, no están firmes, no están arraigados. Tienen más temor del hombre que de Dios. Pero dile que lo vamos a cambiar y lo vamos a mandar con bendición. Cuando vuelva, cuando salga. No vamos a estar esperando. No, miren más. Yo hasta me enojo con la gente que ponen, cuando salgo, que ponen algo en Facebook. Le digo, ¿para qué pusiste eso? Y como que están checando, ¿va a salir o no va a salir? Mira, hay algunos que hasta me mandaban mensajes. ¿Va a ir a la iglesia ahora? ¿Para qué quieres saber? Mira. Me lo rebajaron, pero todavía está ahí el colmillo. Vamos a ponerlo de pie. Yo quiero orar por ustedes. Yo quiero que vengan y hagan una línea. Quiero orar rápidamente por todos. No les voy a profetizar, pero voy a orar que venga una gracia de parte de Dios para fundamentarnos, para establecernos, para echar raíces. Y muchos de ustedes se van a convertir en esos líderes que puedan establecer muchas cosas en el ámbito espiritual.
A veces cuando salgo, es más, sin preguntar digo, ¿fue fulano? Y pregunto porque ya sé que no iba a ir. Y hay algunos de ustedes que les di mucha carrilla. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y aquí están, han hecho un cambio en sus vidas. Pero vamos a orar. Levanta tus manos.